Vamos a leer la palabra de Dios. Quiero leer 1 Corintios capítulo 1 verso 18. Comenzando ahí, 1 Corintios capítulo 1 verso 18. Dice: porque la palabra de la cruz, ¿ya lo tenemos? ¿Es qué? Es locura. La palabra de la cruz para muchos es locura. ¿Para quiénes? Para los que se pierden. Para el que no entiende el poder de la cruz, para el que no entiende qué es lo que obtuvimos en la cruz, le es locura y se va a perder. Pero para nosotros, dice, para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Diga: poder de Dios. 1 Corintios 1, 18, el 1, 23, lo voy a leer en lenguaje actual. Pero nosotros anunciamos que Jesús es el Mesías y que murió en la cruz. Para la mayoría de los judíos esto es un insulto. Para los que no son judíos es una tontería. Entonces hay diferentes maneras de ver y de interpretar la cruz. ¿Cuántas cruces tenemos aquí en la iglesia? No usamos, no utilizamos, mientras que otros, ¿verdad?, desde la entrada las van poniendo. No sé si puedan llevar al bebé allá arriba. También hay un cunero para que lo puedan atender. Del departamento de cuna, desde 1 a 3, 4 años todavía pueden estar ahí. Hay muchas miradas y hay muchas interpretaciones que yo le decía de la cruz. Hoy, por ejemplo, el tema que vimos es: la cruz fue suficiente. La cruz es suficiente para salvarnos. Quiero darle 4 miradas a la cruz. Algunas de ellas quizás no tan buenas, no tan entendibles. Y la primera es esa: ¿qué es lo que vemos cuando vemos la cruz? Cuando uno se acerca, descubre cosas que no esperaba ver. Hoy te invito no solo a mirarla, sino a acercarte más para entender qué representa la cruz de Cristo. Número 1, el horror de la cruz. Le voy a decir 4 cosas que representan lo que vemos ahí en la cruz. La primera, el horror de la cruz. El horror de la cruz. Hay cosas que le causan a usted no miedo, sino más que asco, repulsión, horror. ¿Cómo qué sería? Los alacranes, las serpientes, que le saquen sangre, ver así a alguien, ¿verdad?, los intestinos de alguien. No sé, hay cosas que la gente dice: ay, el solo mencionarlo nos causa ¿qué? Horror. ¿Qué es lo que a usted le causa horror? Dígame algunas cosas. Pagar la renta, no, eso no. Eso era don Ramón. Las víboras, los alacranes. A mi esposa le tiene horror a los alacranes, sin embargo los mata. Ay, un alacrán. ¿Por qué dice? Porque prefiero enfrentarlo que saber que anda por ahí, que me va a salir más al rato, ¿no? A los ratones, algunos hombres le tienen miedo. A las ratas. La cruz para muchos es el símbolo más profundo de horror. El horror de la cruz. Diga: el horror de la cruz. Para los romanos la crucifixión no era solo una forma de muerte, de ejecución, sino era una estrategia del imperio romano para causar terror, no miedo, terror. Nadie quería ser crucificado. ¿Me estoy explicando? Nadie quería ser juzgado por Roma y condenado a la cruz. Era uno de los medios de sacrificio, de justicia, entre comillas, para intimidar a los adversarios. Cuidado con que te metas con Roma. Ese era el mensaje que daban. Hay de aquel que desafía al imperio romano. Entonces esa era, me estoy explicando, esa era la manera en que intimidaban a todos los demás, aún hasta los políticos. Cuidado que quieras dividir, cuidado que quieras atentar contra el César, etcétera, porque puedes acabar en la cruz. Y la cruz era el símbolo más terrible, más horrible que podía haber. No hablo de la madera, hablo de la muerte, porque la madera era lo último, había muchas otras cosas ahí, pero estaba hecho para deshumanizar, para humillar,
para exponer a la persona que crucificaba, no solo para matar. Era la peor muerte. Nadie quería morir así. Nadie debía morir así, pero eso lo implementaron. Para los romanos era una forma de humillación y de intimidación a sus adversarios. Para los judíos, morir colgado era una señal de maldición. La Biblia dice que era maldito todo aquel que era colgado en un madero. Todo aquel que moría en un madero era maldición, era hecho maldito. Nadie quería morir así. Nadie quería ver a nadie de su familia morir así. Nadie quería que su nombre fuera asociado a la muerte en la cruz. Era la peor de las muertes posibles. La cruz era una señal de rechazo divino para los judíos. Morir así era considerado impuro, maldito, abandonado por Dios. Se lo merecía, como decían ahí. ¿Y qué habrá hecho él o su descendencia para acabar así? Era el símbolo de la maldición. Era el símbolo del rechazo divino, del repudio de Dios. Pero Jesús tomó esa muerte, la muerte más maldita, para darnos la vida más bendita. Él tomó la cruz, Él abrazó la cruz, Él por nosotros se hizo maldito para darnos vida y una vida eterna, una vida nueva. Tenemos que mirar a la cruz, no podemos olvidarla, no podemos decir románticamente, como decían algunos himnos, oh, yo siempre amaré esa cruz. Y suena bonito y cantarle a la cruz, pero tenemos que ver el hecho de que era algo horrible. Amén. Muchos usan todavía la cruz en el pecho o en las paredes. Era el símbolo de muerte, era símbolo de maldición. Hablarle a un judío de Cristo, del Mesías crucificado, era arriesgarse, y es hoy arriesgarse a que lo abofeteen. Usted va un día a Jerusalén y empieza a predicar de Jesús y que Jesús murió en la cruz por ti, lo van a cachetear, porque es algo maldito, es algo de maldición. Me estoy explicando. No podemos colgarnos esas cosas, porque es como colgarte lo que tú odias, lo que te da horror. Si a tu papá lo mataron a balazos, traer colgada la pistola ahí sería incoherente, sería ilógico. Me estoy explicando. La peor de las muertes, quizás la silla eléctrica, para comparar un poquito la muerte. ¿Quién quisiera que su familiar, alguien de su familia muriera así? Nadie, menos en la cruz. Pero el terror que causaba. Jesús murió en la cruz voluntariamente. Él escogió morir. A él no lo sorprendió la muerte, no lo sorprendió la sentencia. Él sabía que él venía a morir y qué clase de muerte le esperaba. Amén. Entonces tenemos que mirar el horror de la cruz. El horror de esa cruz no comenzó en el madero, comenzó en la humillación. Jesús fue humillado públicamente. Dice Isaías 52:14: muchos se asombrarán al verlo por tener la cara desfigurada y no parecer un ser humano. Muchos se asombrarán por tener la cara desfigurada, con los azotes, con los golpes, con todo lo que él padeció. Dice, no parecía humano. Jesús no parecía humano, no parecía un Mesías, parecía un despojo. Salmos 22 lo anuncia también. El salmista David, en uno de los salmos mesiánicos, dice, versículo 6, 22:6: pero yo soy un gusano, no un hombre. Todos me desprecian y me tratan con desdén. Ya estaba profetizado, un salmo que fue escrito muchos años antes de que Jesús fuera clavado. Salmo 22, salmo mesiánico, hablaba del Mesías. Soy un gusano, no un hombre. Todos me desprecian y me tratan con desdén. Dile a tu hermano, tu pecado no fue pequeño. Pero díselo, tu pecado no fue pequeño. Nuestros pecados, ¿verdad?, clavaron a Jesús. Él vino a morir por nuestros pecados. Le preguntaron a Spurgeon una vez: dinos el evangelio en 4 palabras. ¿Cómo lo resumirías? ¿Cómo resumirías el mensaje de Jesús? El mensaje de salvación, el mensaje del evangelio en 4 palabras. Y él solamente dijo: Jesús murió por mí.
Jesús murió por mí. Es un hecho maravilloso. Denle un aplauso, porque a pesar de esa muerte tan terrible, lo hizo por nosotros. Amén. ¿Cuántos saben que Jesús murió por nosotros? Diga, Jesús murió por mí. Pero hay algo más trascendente. Jesús habita en mí. Ahora diga, Jesús habita en mí. Eso es lo importante. Jesús murió por todos, los que estamos aquí, los que están afuera, los que están en la playa, los que hoy salieron de paseo. Jesús murió por ellos, pero no en todos habita. Amén. Tiene que habitar en nuestra vida. ¿Y cómo sabemos? Porque lo buscamos, porque entendemos que Él murió por nosotros. Una muerte espantosa. Que nuestro pecado no fue pequeño, que pagar en la cruz no fue algo sencillo, no fue algo simple, no fue cuestión de 3 horas que dura la película o algo así, La Pasión de Cristo. ¿Se acuerda cuando se publicó, se presentó, se exhibió por primera vez en las salas? Cuando salió en el cine, la gente salía, la encontraba saliendo y decía, ¿cómo está la película? Y todos salían así, callados, espantados. Los encontrabas en el baño y la gente llorando, limpiándose la cara, pero callados. ¿Qué presenciamos? Una muerte, un homicidio, algo vil. Me estoy explicando. Eso es lo que pasó. ¿Y qué hace la gente cuando ve las escenas a veces de la cruz? Cuando ve en la película La Pasión, ¡ay, quítenlo! No te olvides de lo que costó. No te olvides de lo que Él sufrió. No te olvides de la espantosa muerte que Él vivió. Pero esa muerte era la que tú tenías que pagar y la que yo teníamos que pasar. Número 2, siguiente punto. Mirada al dolor. El dolor de la cruz. ¿Cuál fue la primera? El horror de la cruz. Lo queremos ignorar. Ay, qué bonita la cruz, una cruz de oro. No es una cruz de oro, ni fue algo rápido ni sencillo. Era la peor muerte de un criminal. Segundo, el dolor que Jesús pasó. Hubo personas que han negado la muerte de Jesús, sobre todo la resurrección de Cristo. Alguien decía, de esos ateos o escépticos, que Jesús no murió en la cruz, que Jesús solo se desmayó, lo bajaron y lo curaron, ¿verdad? Lo restablecieron y Él siguió predicando, se fue a otro lado. Si esa persona que niega que Jesús murió en la cruz, que eso no era suficiente para matarlo, padeciera un poco de lo que Jesús padeció, entonces hablaríamos. ¿Me explico? Quiero hablar un poco, no mucho porque el tiempo ya es breve, pero Jesús sufrió el horror. El horror es lo que se ve, el dolor es lo que se siente. Usted puede ver el horror y cerrar los ojos, pero al dolor no puede cerrar los ojos e ignorarlo, porque lo va a sentir. ¿Me explico? Jesús experimentó dolor físico, dolor emocional y dolor espiritual. 3 cosas. Aquí la niña decía, ay, me duele. Ella presentaba el dolor del alma, ¿verdad? Creo que mencionaba una traición. ¿Sí o no? Una traición. ¿Eso dónde está? En el alma. Pero hay dolor físico y hay dolor del alma. Jesús sufrió dolor físico, dolor del alma, emocional, y dolor espiritual, que es un tercer dolor. Le voy a decir algunas cosas que Él padeció. Número 1, una noche sin dormir. ¿Cuántos han pasado una noche sin dormir? Pero siendo atormentados, siendo abofeteados, siendo golpeados. No, se la pasaron viendo tele, o se la pasaban tomando, esperando el año nuevo, en la Navidad, etcétera. ¿Me explico? Se la pasaron por alguna razón, a veces en un hospital esperando a un familiar, por diferentes razones, pero no por la razón de Jesús, siendo golpeado y abofetado. Jesús fue una tensión y opresión toda esa noche, no durmió. Debilitado, sin dormir, en angustia, en agonía, bajo un estrés severo, dice Lucas 22, no lo busque, ahí apúntelo. El cuerpo en ese estado, un estado de angustia prolongada, produce alteración del corazón, taquicardia, deshidratación, temblores y menor tolerancia al dolor. ¿Qué más padeció? Traición, abandono y rechazo de sus cercanos, desde Judas hasta todos los demás se apartaron. Un dolor emocional que también desgasta.
Jesús fue traicionado, abandonado, negado y rechazado antes, ¿verdad?, de cualquier golpe. Primero fueron ellos los que los traicionaron. En esa noche Él pasó por 6 procesos judiciales, 6 juicios, imagínense. 6 juicios le hicieron. En casa de Anás, en casa de Caifás, lo llevaron con Pilato, lo llevaron con Herodes, lo regresaron con Pilato. Pasó como 6 juicios en esa noche sin dormir, un desgaste emocional, siendo acusado, ¿verdad? Y sin poder defenderse. Más angustia, más dolor, más aflicción. Condenado a la flagelación, omitiendo todo eso. Sabe que lo insultaban, de camino lo golpeaban, le ponían una venda, ¿verdad? Y le golpeaban en una caña y decía: profetiza, a ver quién fue el que te pegó. Y se burlaban. Hoy otros no aguantan el bullying, nada más te dicen gordo, ya te ofendiste. Te dicen pelón y te cambias de iglesia. No aguantan. Jesús lo abofeteaban, lo insultaban, lo cachetearon. Finalmente lo condenan a la flagelación romana. ¿Cuántos azotes? ¿Alguien sabe cuántos azotes? Es Biblia, hermano. Deuteronomio 25:2. ¿Cuántos le dieron? La Biblia decía que ¿cuántos le tenían que dar? 40. Dice Deuteronomio 25:2: si el culpable merece ser castigado, se le tenderá en el suelo delante del juez, y allí mismo se le darán los azotes que merezca su delito. En ningún caso se le darán más de 40 azotes. ¿El máximo cuánto era? 40. Máximo. Nadie le va a dar. Le van a dar los que merezca su delito. De acuerdo a la falta, de acuerdo a la ofensa, lo van a azotar delante del juez. Máximo 40. No pasará de 40 azotes, porque eso ya no sería castigo, sería humillación. Pero eso decía la ley. Para los judíos esa era la ley. Los romanos no cumplían esa ley. Ellos podían azotarle más de 40 veces. ¿Me explico? Dios en su misericordia dijo: sí, que lo golpeen, que lo azoten, que lo castiguen, pero no pase más de 40. ¿Por qué fueron 39? Porque se dice la mitología, ¿verdad?, de los 39 azotes. Si no lo azotaron los judíos, lo azotaron los romanos. No le dieron 39, le dieron muchos más. Amén. Entonces ahí estamos viendo mitos que nos han vendido, que la historia, que se cayó 3 veces y que las 3 caídas, ¿no? Y que le pusieron el sudá. Eso es mitología, eso no está en la Biblia ni en los evangelios. 39 azotes. ¿Por qué? Los judíos se normaban por esto, no quitaban el último. Algunos han dicho: le daban 39 menos 1, o sea 40 menos 1, 39. El último era de gracia, o sea, no era gracia. Lo dan a entender el que dice esto: 39 azotes, el último te lo perdono. No era misericordia. No era misericordia. ¿Sabe qué era? Para no violar la ley. Por si a lo mejor se equivocaron en el conteo y vayan a dar 41 o 42, ellos decían: hasta 39 nada más. No te vayas a haber pasado del límite. ¿Me explico? Nada más era eso, una forma de asegurarse de que jamás se excedieran 41 o 42 por equivocación. Pero no era bondad, no era misericordia, no era suavizar el castigo. Ahora, eso eran los judíos. Los romanos, hay gente que moría azotada. Y no tenían una ley divina como la que vemos en Deuteronomio para decirle nada más 39 o nada más 40. Ellos podían dar sin parar. ¿Me explico? Eso es el dolor que empezó a recibir. Hemos visto el flagellum, que era un látigo, ¿verdad?, con metales, con huesos, para que cuando pegara se clavara y al jalarlo arrancara pedazos de piel. Doloroso al entrar y más doloroso al salir. Cada golpe sufrió nuestro Señor Jesucristo.
Cada golpe era un recordatorio del odio humano y del amor divino. Dice un canto, ahorita estaba recordando ese canto, que esa parte la hemos incluso dejado de cantar, han dejado de cantar. Dice: nunca sabré cuánto costó ver mi maldad en esa cruz. ¿De qué canto es ese? Cantamos: vine a adorarte, vine a posar. Y qué bonito, vine a decir que tú eres rey, pero esa parte la omitimos. Nunca sabré cuánto costó en realidad, ¿verdad?, ver mi maldad en esa cruz. Cada golpe, cada latigazo habla del dolor, pero habla del amor de Dios por nosotros. Después de eso lo hicieron cargar, no la cruz, sino solamente el patíbulo, nada más el atravesado. ¿Sí me explico? Eso es lo que tenían que hacer. De 30 a 50 kilos de peso, con la espada abierta, sin agua, sin dormir, bajo el sol, cargar de 30 a 50 kilos de peso. Por eso se cayó, ¿verdad? Dice la Biblia que se cayó, no dice cuántas veces se cayó. Dice que se cayó y que pidieron que Simón de Cirene fuera el que le ayudara a sostener la cruz, a llevar, no la cruz, ese madero. La Biblia por eso habla de un madero, no habla de la cruz. Llevó eso, aunque fue clavado en la cruz. Humillación pública. Cuando llegan y lo crucifican, recuerde que la cruz o la crucifixión por los romanos era para provocar humillación a la persona. Entonces se piensa que fue desnudado, totalmente desnudo, exponer su vergüenza, exponer su desnudez. Él sufrió eso. Ayer hice un post ahí donde dice: nosotros cuando fallamos, ¿qué hacemos? Lo ocultamos, maquillamos nuestros errores, justificamos, no queremos ser exhibidos, no queremos ser avergonzados. Pero Jesús fue avergonzado por ti y por mí, por nuestros pecados. Él fue desnudado y mostró su vergüenza para que nosotros ya no fuéramos avergonzados. Dáselo fuerte al Señor en esta mañana. Una humillación pública. Finalmente sus manos y sus pies clavados. Los romanos clavaban la muñeca y las muñecas y los pies, a veces juntos, como aparece en algunas fotos, a veces separados, a veces unidos, pero por el talón. Eso era lo que más causaba dolor al crucificado. Tenían que estar cada respiración levantándose para respirar. A veces, como dice, no hubo necesidad de la Biblia, que no le quebraron las piernas, ninguno de sus huesos fue roto. Algunas veces, para acelerar, lo dejaban por días. Podía morir por horas o días ahí clavado. A veces ya tenían que hacerlo rápido, o ya se tardó, ya pasó, ya no es divertido, ya no hay nadie que lo vea, entonces vamos a matarlo rápido. ¿Cómo? Le quebraban las piernas. Le quebraban las piernas, ahora ya no tenía de dónde sostenerse. Cada respiración era un dolor para él, para esa persona. Ahora a veces le ponían humo. Encendían un fuego y le echaban el humo para que no solo le costara respirar, sino que lo que respirara fuera el humo, no oxígeno. Esto es para que entendamos realmente cómo era ese sacrificio, el horror, el dolor. Cuando tuvo sed, ¿qué le ofrecieron? ¿Qué le ofrecieron? Vinagre. La posta era la bebida de los soldados romanos. Era, ¿cómo explicarlo?, el alcohol más barato que había, el más corriente que ellos habían hecho. O sea, dale de beber. Sacó alguno su botella o su vino y le echó, dale vinagre. ¿Qué le das a Jesús cuando Él tiene sed? ¿Qué le das a Jesús cuando Él dice: dame de beber, tengo sed? ¿Le das agua, obediencia, o le das vinagre, rebeldía? ¿Qué le damos? No quiso el vinagre, lo probó y no quiso. Burlas, insultos, desprecios. La lanza final, ya había muerto, pero también un dolor espiritual. ¿Se acuerda cuando él dice: Elí, Elí, lama sabactani?
Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué significa? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo que más le dolía en ese momento de esas palabras es el abandono, la separación. Dios no abandona a sus hijos, pero en ese momento Él cargaba el pecado tuyo, mío y de todo el mundo por todas las generaciones, y el Padre tuvo que hacer a un lado su rostro. Y tan solo ese gesto de separación, de dejar de ver a su hijo y el hijo dejar de ver el rostro de su padre, Jesús lo lamentó terriblemente. ¿Por qué me has abandonado? Quizá fue solo un instante, pero para él fue un dolor y una angustia tremenda. ¿Está aquí? Dolor espiritual. Tercero, el poder de la cruz. Podemos ver a Jesús con horror, la cruz con horror, hablar del dolor. Pero hay otros que hablan del poder. La cruz representa también poder redentor, poder de salvación. Jesús venció a la muerte, venció al diablo, venció al pecado en la cruz del Calvario. Una mirada también al poder de Dios manifestado aún en medio de todo eso. El extremo es este, y es en el que no quiero caer. Mucha gente habla más de esto, ¿verdad? Porque obviamente ¿a quién le gusta hablar del dolor? ¿A quién le gusta hablar del horror? A nadie. Mejor hablemos del poder de Dios. Y es verdad, pero las tres son verdad. Las tres son correctas. La cruz representa no derrota, representa victoria espiritual, victoria sobre la muerte, sobre el pecado. Es la victoria más grande de la historia. Amén. No es un amuleto. Hemos visto películas donde el mal, ¿verdad?, se espanta cuando el santo contra los vampiros agarra dos tablas y le hace así. ¡Ay! Corren a esconderse. ¿Usted cree que Satanás le tiene miedo a la cruz? No de esa manera. ¿Me explico? No físicamente, cruz. No, eso no espanta al diablo. Aunque sí le recuerda su derrota más profunda. Sí le duele que le recuerden que ahí Jesús venció al diablo, triunfó sobre las potestades, dice la Biblia, los exhibió a él. Ellos quisieron exhibirlo a él y él los exhibió a ellos. El diablo no puede, el diablo no tiene un poder más grande que el poder de Dios. Amén. Una victoria, sí, pero no es una victoria centrada en nosotros, sino es una victoria centrada en Jesús. Victoria sobre el pecado. Cuando dijo consumado quiere decir también ya no hay delito, ya no hay deuda, todo ha sido pagado, ya están perdonados, estás totalmente pagada la deuda que estaba sobre la humanidad. Jesús pagó por nosotros. Denle un aplauso al Señor en esta hora. Jesús murió por tu pecado, por mi pecado, lo canceló, lo pagó. Cancelar pagando, eso es lo que Él hizo. Pero no para que viviéramos cómodamente, lo que decía por ahí, ¿verdad?, también en el mensaje. Cómodamente, olvidándonos de Él, sino para que vivamos libres para servirle a Él, libres para servirle a Dios. Ya no estamos esclavizados por el pecado. Si usted y yo pecamos es porque queremos, no porque el pecado se enseñorea. No, Jesús venció el poder del diablo y el Espíritu de Dios trae libertad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Él venció y nos da poder sobre el pecado, poder sobre la muerte. Y 1 Corintios 15 dice: y cuando nuestra naturaleza corruptible se haya revestido de lo incorruptible, y cuando nuestro cuerpo mortal se haya revestido de inmortalidad, se cumplirá lo que dice la Escritura: la muerte ha sido devorada por la victoria. Si la muerte perdió su aguijón, pero no para que ignoremos el pecado o el sacrificio, sino para que vivamos de acuerdo a su propósito. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, verdad? El aguijón de la muerte es el pecado, pero ya el pecado fue cancelado, no destruido. Ya no es para que nosotros no vivamos en él.
Él venció al pecado, Él venció a la muerte, Él venció. La cruz habla del poder también sobre el infierno. Colosenses 2:15, despojó a los principados y potestades, despojó a las tinieblas, les quitó el derecho legal, les quitó la autoridad sobre el infierno. Habla la cruz también de un poder para salvar. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuántos van a estar con Cristo? No en el paraíso, sino en el tercer cielo, en la Jerusalén, allá en la patria celestial. La cruz habla de ese poder, porque Él pagó por nosotros. La cruz es el poder para redimirnos. Pero quiero ver la última mirada, que para mí también ha faltado enfocarnos en ella. Número 4. La primera, ¿cuál fue? La mirada del horror. Algunos videos te dicen, te ocultan, ¿verdad? En las redes ahí, bajo su discreción. Y el morboso, a ver si sí quiero ver. Otros dicen, no, si son descabezados, descuartizados, ¿para qué lo veo? Algunos que sí quieren ver el horror. El horror de la cruz, el dolor de la cruz. Deberíamos de traer aquí, aunque sea unos alfileres, y darle unos cuantos piquetitos. A ver, ¿te duele? Es un alfiler. Imagínate lo que él sufrió, los latigazos. A ver, métele un pellizco a tu hermana. No, y bien obediente ahí sí, ¿verdad? Ahí va. No, dolor. Él sufrió nuestros dolores, nuestras enfermedades. Dolor emocional, dolor espiritual, dolor físico. Tercero, ¿cuál fue? Que le acabo de decir. El poder. El poder. Ahí podemos ver el poder. No en el poder como le estoy diciendo, para espantar al diablo. Hay cruz, pásame una cruz. Los demonios van a temblar por la cruz. No. Agua bendita, no. Pero para nosotros lo que nos habla es eso. El apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Cuando vemos la cruz, recordamos que Él murió por nosotros, para darnos vida, para darnos libertad, para darnos poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Eso lo ha dicho Él. ¿Usted lo cree? Yo lo creo, así será. Amén. El maravilloso poder, el maravilloso amor de Jesús en la cruz. Después del horror, después del dolor, después del poder, el asunto más importante es el amor de Dios, el amor de Jesús ahí puesto en la cruz. Si quitamos el amor, la cruz solamente es un acto cruel, el acto más cruel de toda la humanidad, porque no estaban crucificando a un pecador, a un criminal, sino a una persona inocente, amorosa, justa. Cuando entendemos el amor, la cruz se convierte en salvación. Amén. Pero ahora surge esta pregunta: ¿qué clase de amor se manifiesta en la cruz? Un amor que se preocupa por los demás. Dice Lucas 23:28. Jesús lleva padeciendo todo esto. Y hay un momento que cuando usted sufre adrenalina, o un susto, un acto ahí que hace que la adrenalina se dispare, al momento quizás no sienta cosas, ¿verdad? Pero ya pasada la adrenalina, ya le duele, ya se agotó. Es como si corrí 4 calles, pero para arriba del cerro, no sé. Queda así como que... Imagínense cuando a Jesús le fue bajando los efectos de la adrenalina. Todo su cuerpo empezó a dolerle, las heridas a arderle, etc. Y estando en esa situación, ¿qué dice Lucas 23:28? Que él dijo, ¿me duele? No se pasen, ya bájenle. No, ¿qué dijo? Dice, hijas de Jerusalén, 23:28. Ahí está. Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. Dice, pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad
por vosotras mismas y por vuestros hijos. Él estaba pensando en ellos, en él. Él pensó en ellas. No lloren, lloren por ustedes, por sus hijos. Preocúpate por ti, mamá, preocúpate por tus hijos. El amor es ese, el amor no piensa en sí mismo, el amor no es egoísta, el amor da. Y él, en lugar de a pesar de toda esa situación, él pensó en los demás. Amén. En el ladrón en la cruz, en los que se burlaban, perdónalos. En su mamá, ¿se acuerda qué dijo? Le dijo a su discípulo, a Juan: he ahí tu madre, y madre, he ahí tu hijo. Hasta el último pensando, ¿quién? En los demás. Ese es el amor que nosotros tenemos que recibir. No nada más el poder, sino que el amor. Más importante que el poder es el amor, porque el mayor poder es el amor. El mayor poder que tú puedas recibir es el amor. Aunque enfrentaba esa muerte cruel, Jesús mostró compasión y preocupación. Ve y consuela a esas mujeres en lugar de recibir consuelo. ¿Cuántas veces te va a tocar a ti o te ha tocado ir a animar a otros si tú estás desanimado? Ir a orar por enfermos y tú te sientes mal. Ir a levantar a otro, pero tú necesitas ser consolado. ¿Te ha pasado? ¿Y lo has hecho? Dices, no, yo no, hay que vaya otro. Ve a hacerlo, porque ahí muestras ¿qué? El amor que Cristo tuvo en la cruz del Calvario. Ve y hazlo por amor. Ve y muestra ese amor, que a pesar de que tú estás herido, sigues amando, sigues bendiciendo a las personas. El amor que sigue pastoreando aún cuando está sangrando. ¿Usted cree que al pastor nunca le duele nada, verdad? No, el pastor es Superman. Nah. Y por un lado, gente te da una buena noticia: nos vamos a casar y no sé qué. Y por el otro dice: me voy de la iglesia, pastor, acá. Y luego por este lado te dicen, ¿verdad?, cosas buenas, cosas malas. Y tú tienes que saber llevar todo eso. Y llegas a tu casa y situaciones también. Y en la calle otra. Y todo el mundo tenemos que saber lidiar con todo eso. Amén. De las heridas de Jesús sale amor. De tus heridas, ¿qué sale? Debe de salir ¿qué? No veneno, no amargura. Debe de salir amor. Filipenses 2:4, nueva traducción viviente, dice: no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procúrense interesarse en los demás y tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Nos dejemos de pensar solo en lo nuestro para empezar a pensar en los demás. El orgullo representado ahí. No nos pusimos de acuerdo en el mensaje. ¿Dónde están los hermanos que actuaron? Pero es la verdad, es cierto. El orgullo, la indiferencia. Yo estoy bien, yo voy al cielo, los demás a ver cómo le hacen. Eso no es amor. Porque Jesús ya estaba en el cielo. Dijo, ¿para qué voy? ¿Verdad? Si hubiera pensado como nosotros, pues a ver cómo le hacen. Ellos se lo buscaron. No, Él bajó para darnos vida y mostrarnos este camino del amor. El camino de la cruz es el camino de Jesús, el camino del amor, del perdón. Número 2, un amor, el de Jesús es un amor que se pone en segundo o último lugar. Marcos 8:34 dice: llamando a la gente y a sus discípulos dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué es negarse a sí mismo? ¿Qué es negarse? ¿Usted cómo va a tomar su cruz si no entiende lo que Jesús le está diciendo? ¿Cómo puede llamarse discípulo si no entiende lo que Jesús está demandando? Me niego a mí mismo. Hay alguien de pie, levántate y deja lo que se siente. ¿Yo por qué? Yo llegué temprano, yo estoy mala de mi pierna, yo estoy viejita. Y siempre pensamos así, que otros se tienen que hacer a un lado para que yo esté cómodo. Y es un ejemplo, no es para que se vayan, hermano. ¿Verdad? Antes nos educaban que el hombre tenía que ser caballero, y cuando una mujer o una persona adulta estaba de pie en el camión, ¿qué hacías? Y hoy se hacen los dormidos. Bueno, después se empezaban a hacer los dormidos. Ahora ya no, ya les da igual en el celular. Es más, abren el metro y hágase para allá, no importa si es mujer o viejito o lo que sea. Siempre pensando. ¿Por qué pones tantas selfies tuyas, hermana?
Porque en mi perfil, pues sí, pero ¿de verdad crees que tienes tantos fans? Todos están pendientes de ti. Aquí, mira, casual, acá en la playa, acá en el baño, acá con mi ropa nueva, acá. Pero ¿qué revela? ¿En quién está pensando esa persona? ¿Quién es la persona más importante de su vida? Qué linda soy, qué bonita soy, cómo me quiero. Y así pensamos, ¿verdad? Cuando vemos una foto, ¿a quién buscamos primero? Cuando estamos nosotros ahí en grupo, ¿a quién busca? A ver cómo salí. Ay, no borren eso. Todos salieron bien, pero tú con los ojos cerrados, así, uno abierto, otros de muñeca chafa. No sé. Ay, no, borra eso, a mí ni me lo manden. Pero si tú saliste bien y todos los demás mal, la subes luego. Esta sí, ahí va. Esta se queda para la posteridad. Porque siempre pensamos en nosotros. Dile a tu hermano, piensa en los demás. Piensa en los demás. Ese es el amor. Tú no eres el centro. Mire cómo dice ese mismo texto en Nueva Traducción Viviente. Marcos 8:34. Entonces llamó a la multitud para que se uniera a sus discípulos y dijo: si alguno de ustedes de Ciudad de Dios que está esta mañana quiere ser mi seguidor, quiere darme like y añadirme y suscribirse a mi canal, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Para que no tengas dudas. ¿Qué será abnegarse? ¿Qué será negarse a sí mismo? ¿No sabes? Bueno, ahí te viene. Es abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Eso es abnegarse. Es el amor que se entrega, el amor que se vacía. La lujuria pide, el amor siempre da. Se pone en último, en segundo, en tercer lugar, como sea. Es un amor que sufre nuestros dolores y nuestras enfermedades, como dice Isaías 53:4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Jesús no solo cargó una cruz, Jesús no solo llevó una tabla o un madero. Él llevó nuestras culpas, Él llevó nuestros pecados, Él llevó nuestra rebeldía, Él llevó nuestros dolores, Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestra angustia, nuestra carga emocional. Él lo llevó todo en la cruz. El amor de la cruz es un amor que toma lo nuestro para darnos lo suyo. Hermano, si tú hubieras sido el único pecador, ¿tú crees que Jesús no hubiera muerto? Sí. Morir por los pecadores, el justo por los injustos. ¿Barrabás era culpable o no? ¿Sí o no? Sí, y Jesús quedó en su lugar. Jesús tomó su lugar. Eso es el amor de Dios. Juan 13:1. Jesús amó a los suyos hasta el fin. Un amor que permanece hasta el fin, que no es voluble, que no está un día y después ya no está. ¿Cuánta gente hoy te dice: maestro, ay, salve? ¿Cuánto tiempo duró el Hosana? Y a la otra semana, que muera, crucifícalo a la muerte. Ese no es el amor verdadero. El amor permanece y ama hasta el fin, no cuando le conviene. Dice: sabiendo que volvía a Dios. Ahí está. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Con un amor eterno te ha amado, dice. No dice que los amó cuando se portaban bien, que los amó mientras le seguían, mientras no fallaban. Los amó hasta el fin. ¿Cuántos matrimonios aman hasta el fin de su vida? No, ya no. Me bajo, me renuncio, me separo, me zafo, como le quieran decir. Y ya no dura. Comienzan con pasión, pero se les apaga el amor. Cuando hay nuevos matrimonios, ¿verdad? Empiezan con ilusión, pero ¿cuánto les va a durar de verdad ese amor, esa comprensión? Algunos líderes empiezan sirviendo con fuego, están aquí, hacen, van y quieren hacer y nada los detiene, pero al final algo pasa, que se cansan, se frustran, dejan de amar, se estancan, ven todo rutinario. No dejes de amar, ama hasta el fin. Tienes que seguir amando.
No dejes de servir. El amor nunca deja de ser, dice 1 Corintios 13. El amor nunca deja de ser. Las profecías terminarán, acabará la ciencia, pero el amor nunca deja de ser. No seamos como muchos cristianos que un día arden, dicen amén, pero al rato se enfrían. Amamos o debemos de amar hasta el fin. Es un amor que nos libera de la maldición. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él se hizo maldito por nosotros. Un amor que perdona incondicionalmente. No nos perdonó cuando nos arrepentimos, no nos perdonó cuando cambiamos de vida, Él nos perdonó desde antes. Padre, perdónalos. Lucas 23:34. Jesús perdona sin que se lo pidan, sin que se lo merezcan, sin condiciones, porque muchos de nosotros queremos perdonar, pero ponemos condiciones. Sí, ok, sí te perdono, pero con una condición, o con dos condiciones. Ya no es el perdón de Dios. Es un amor que perdona siempre, que ama todas las veces. ¿Podremos amar como Jesús? Yo siempre he dicho que si algo se parece, hoy que quisiéramos poder comparar bíblicamente, el amor de Dios es como el amor del Padre al Hijo, pero ya no puede ser igual, porque el Padre ya no ama al Hijo, porque el Padre no está dando su vida por el Hijo. Da hijos, pero hay que se defiendan como pueden. Quizá la madre, que la que se queda, la que está ahí, es la que parecería más afín que de todo esto. Incondicional, se pone en segundo lugar. Como que este tema sería para el 10 de mayo también, ¿verdad? Pero quiero contarle una historia. En lo que usted se pone de pie, por favor. Y en lo que se preparan los elementos de la Santa Cena, escuche esta historia. Cierre sus ojos para que la visualice. Cierre sus ojos. Después de un terremoto, una madre y su pequeña hija quedaron atrapadas bajo los escombros. Ese edificio se desplomó y ellas quedaron a saber en qué edificio estaban. Oscuridad, silencio, frío y una sed insoportable. Pasaron horas, tal vez días, sin saber si alguien vendría a rescatarlas, sin poderse mover, sin poder salir, cansadas de gritar y sin que nadie llegara. En la peor oscuridad, soledad, frío del cemento donde estaban tiradas. La niña debajo de la mamá, la mamá tratado de cubrir con su cuerpo, pero ella había recibido todo el peso de los escombros. La niña débil le dijo a su mamá: mami, tengo mucha sed. La madre no tenía agua, no tenía comida, no tenía nada que darle, pero tenía amor. Cierra tus ojos. Entonces tomó una decisión desesperada. Se hizo una herida y permitió que su hija tomara de su propia sangre para calmar su sed. Ella sola se cortó y le dio a beber su sangre. Pasó el tiempo, pasó un buen rato, y la niña volvió a decir: mamá, otra vez tengo sed. La madre, sabiendo que le costaría la vida, volvió a hacerlo. En la cruz Jesús no dio una poca de su sangre. Jesús dio toda su sangre. Jesús no pasó un rato, pasó toda su vida y entregó toda su vida hasta allá. Ese es el amor que hoy quiero que veas. Un amor incondicional, un amor grande,
como dice, alto, profundo, maravilloso. Ese es el amor de Dios por tu vida. Y muchas veces, a pesar de tanto que nos ama, le volteamos la espalda. Nos olvidamos de Él. No le damos el lugar que Él merece. Cuando estamos enfermos, pedimos que Él nos sane. Cuando algo nos duele o nos atemoriza, pedimos que Él nos cuide, que Él nos cubra. Pero una vez que pasa el dolor, nos olvidamos de Él. Yo no sé cómo has visto la cruz, cómo has visto a Jesús, como locura, como terror, como poder convenenciero, nada más para que me sane, para que me dé, para que me provea, para que me restituya, para que haga un milagro. Pero no has visto el amor tan grande de Dios para ti, para mí. Hoy levanta tu voz, dale gracias.